¿cómo le va? Bienvenido a Puebla Antigua. Hoy tenemos una emisión por demás interesante. Como en todas las ciudades y en todas las épocas, ocurren desastres. Y Puebla no ha estado a salvo. Hay lugares emblemáticos. Ha habido acontecimientos que en realidad han sembrado temor, pánico. Ha habido accidentes. Pues de eso vamos a hablar el día de hoy. Vamos a hablar de desastres. Y para platicar en esta Puebla Antigua está conmigo don Gustavo Velarde. Gustavo, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Tú cómo estás? ¿Cómo están todos? Muy Un bien. saludo a todos. Pues sí, hoy vamos a hablar de tres temas, tres desastres que pues para los que vivan en la zona de la iglesia de Belén, pues va a estar muy interesante todavía más porque ahí ocurrió un desastre ahí. También en la zona de aviación y el teatro principal, también de ahí vamos a hablar, Así es. de un También desastre. nos acompaña en esta Puebla Antigua don David Ramírez. David, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Quique? ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Pues sí, de hecho estamos muy entusiasmados porque este tipo de detalles sobre todo llama la atención, dadas las dimensiones que tenía en aquel entonces nuestra querida ciudad. Era una ciudad pues pequeña y rara vez había algo que causara tanta sensación o que causara temor o que causara expectación más que los accidentes, ¿no? Ahora es cosa de todos los días, sin embargo, antiguamente, pues estas noticias sí que causaban furor. Sí, además hay que decir que la prensa daba seguimiento a este tipo de eventos y bueno, también los equipos con los que contaba la ciudad, el municipio, por ejemplo, los bomberos, pues no era el ideal. Entonces muchos vecinos y gente que se veía involucrada participaba de manera muy activa. Don Pedro Sardá, ¿Qué ¿cómo tal? le va? Muy buenas Bienvenido. tardes. Pues nada, nuevamente por aquí platicando de cosas muy curiosas de nuestra ciudad. Y es interesante porque desde luego dices, ¿cómo es que puede haber estas circunstancias, estas tragedias o estos desastres? Claro. Bueno, es muy sencillo. Si tienes un campo de aviación, es posible, más Hay no una probabilidad, probable, claro. de que tengas algún problema con algún avión. Y de eso mismo vamos a platicar el día de hoy. Así es. Bueno, vamos a hablar de una fábrica textil, vamos a platicar del teatro principal y vamos a hablar de dos accidentes aéreos. Y también, como siempre, en esta emisión de Pueblo Antigua nos acompaña Joser. Joser ¿Qué Rubirola, tal? ¿cómo ¿Cómo estás? están todos? Pues muy interesante el tema. Muchos dicen que Puebla era muy tranquila, pues había días que no lo era así, incluso hasta accidentes que no podíamos imaginar hoy en día, como que nos caiga algo del cielo o que se queme un importante monumento de nuestra ciudad, ¿no? Entonces vamos a ver qué tal nos va en esta emisión. Sí, mira, lejos de cualquier morbo, ¿no? Que pudiera generar, tratar este tipo de temas, de lo que se trata es de mirar a través de las imágenes cómo fue este tipo de eventos. En el caso del teatro principal, que es el primer tema que vamos a tratar el día de hoy, bueno, se lo imagina en llamas, ahora lo conoce perfectamente arreglado, con todas las condiciones de un teatro, etcétera. Pero en algún momento, bueno, pues se vio envuelto en fuego. Sí, de hecho fue una catástrofe que causó mucha expectación. De hecho, para ser nuestro primer desastre que vamos a platicar, marcó mucho porque a pesar de todo también marcó una época, un antes y un después en el horizonte de la ciudad. De hecho, muchas veces nos ayuda a datar una fotografía el aspecto que tenía el teatro principal después de este siniestro. El teatro principal, como bien sabemos, era el más antiguo que opera en la actualidad ahora sí que en la actualidad, en funciones, y sin embargo, pues nosotros nos vamos con la idea de que siempre ha estado funcionando, ¿no? Sin embargo, este incendio ocurre el 27 de julio de 1902, es decir, a inicios del siglo XX, ocurre esta desgracia que pues, evidentemente acaba por un tiempo con la historia del teatro principal y que la pone incluso en riesgo porque hubo algunos planes después Sí, de hecho, a lo largo de casi 40 años estuvo abandonado y por lo mismo pues dio pie a algunas suspicacias de querer darle otro uso o de plano destruirlo y suplantarlo por otro servicio, como lo Sí. iba a ser una gasolina, tengo entendido, ¿no? Sí, Se de llegó a hecho manejar. hay una historia ahí, ¿no? Cerca de... Pero bueno, remontándonos a la historia, fíjate, vamos a ver la foto, ahorita que la tenemos aquí en la pantalla en grande. Observa bien el alboroto que causó. Este incendio se declara a las 6 de la mañana. Tengo entendido que ocurrió una presentación en la noche y a algún ayudante se le olvidó apagar una vela de uno de los camerinos. Entonces, Mira, este fuego alcanzó uno de los cortinajes que habían ahí claro. y se desata el incendio ya de madrugada.
Entonces, es recordado también porque es una de las primeras veces en las que interviene el heroico cuerpo de bomberos de la ciudad, que trabajaba con lo mínimo en aquel entonces. Don Albino Serrano. Exactamente, con don Albino Serrano. Él llega con su grupo, eran aproximadamente 20 muchachos, y casi a cubetazas, porque no había bombas, tuvieron que prestar una bomba para poder extinguir este incendio, ¿no? Sí, decían que tenía que ir a pedirlas prestadas a los negocios que sí A tenían las bombas de fábricas agua. textiles. Me parece que fue hasta Panzacola, ¿no, Pedro? Sí, mandaron traer una de Panzacola. La Covadonga. La Covadonga tenía, pues se estaba instalando además en ese entonces esa fábrica. Y lo interesante es que dices, ¿cómo alguien puede llegar a dejar prendida una vela? ¿A quién se le ocurre? Bueno. Es que no había de otra. Claro. Aunque ya había el servicio eléctrico, era energía solamente eléctrica. para algunos casos. Por ejemplo, algunas fábricas tenían electricidad porque tenían su propia planta y algunas casas ya tenían electricidad, algunos edificios públicos también. Sin embargo, lo normal era que utilizaran una vela. Es más, el velador utilizaba ese instrumento, era Claro, natural. claro. Sí, de hecho, su función Una era ver que estuvieran apagados los fuegos del interior de las construcciones, ¿no? También era parte él velaba, porque también estuviera segura el área, ¿no? Y Oye. lo interesante es quién tomó la fotografía, que también es otro dato muy interesante. ¿Quién tomó la fotografía y qué elementos aparecen? Fíjate, en una imagen como la que estamos viendo ahora, podemos saber por el coche, por la vestimenta de las personas, por los elementos que hay en el jardín, o sea, en el frente del teatro, más o menos saber la época, en qué años se estaba viviendo este desastre. Ya Y se sabemos vio la que es intención del reportero, porque fue un reportero, a principios ¿verdad? del siglo XX, que vino de 1902. México para precisamente este evento. Y se nota la intención de captar todo el siniestro. Los detalles. Porque se subió al edificio de enfrente para ver las llamas que aquí se observan. Se desplomó totalmente el Ya techo. habíamos observado un dato que ya nos habían hecho notar en la página de Puebla Antigua, que la gente se ve muy tranquila, ¿verdad? Dicen, ¿cómo parece una superposición de dos eventos? Porque pero no se ve por afuera. Sí. O sea, si te fijas, la lumbre Acá está en la parte saliendo, de aquí en la superior. parte superior, mira. Claro, por Aquí eso le en la damos calle el parece humo. que Bueno, caminan. es natural. ¿Por qué? Porque es un edificio de mampostería. Y es dentro. Y lo que se quema son las butacas, las telas, el cortinaje y sobre Claro, el todo la telón. estructura, el gran plafón de madera. Ahí está. mira. Claro, claro, claro. el vestuario de las artistas también creo que Se lamenta el fotógrafo que hizo esta serie fue Lorenzo Becerril. Fue uno de sus primeros trabajos. Y el detalle es ¿Con que estas fotos inicia su colección? él era un fotoreportero, ¿no? Sí, pero Lorenzo Becerril, quien realmente se forma en Hidalgo, de donde era oriundo, él profesionalmente tiene su etapa más fructífera en Puebla. Donde se hace famoso es en Puebla, aunque él también tuvo un estudio en la Ciudad de México. Pero era un fotoreportero, que era novedoso en la época, Claro. que incluso le surtía fotografías a algunas publicaciones europeas, principalmente francesas. Era como su enlace en América. Su agencia de imágenes. Algo ¿no? así. Era el Mundo Ilustrado, ¿no? Le Monde Illustré. Porque son muy buenas las fotografías que estamos viendo, la verdad. Se lamenta que en este incendio se perdiera un invaluable violín Stradivarius. Había un Que estaba Stradivarius ahí el en teatro. uno de los camerinos. Entonces uno de los artistas casi se puso a llorar porque estaba su Claro. violín y se perdió un violín, parece que en la actualidad vale miles de dólares, cientos de miles de dólares. Claro. Bueno, en muchas un poquito fotografías más. se ve panorámicas, se ve el techo Colapsado. picudo, Sí. el techo picudo que tenía el teatro principal, es el que desapareció. Luego en fotos posteriores ya no se ve. Pues sí, ese techo por manejan el muchos mismo años. estilo de techo, ¿no? Sí. Sí, por las características de la acústica, bueno, siempre los directores, los actores que vienen a trabajar a Puebla, dicen que el teatro principal es muy bonito y además tiene esta característica de la acústica. Entonces, está hecho todo, el foso, el escenario, el fondo, etcétera, para que el espectador desde el patio de butacas, desde las lunetas, aprecie y pueda escuchar de manera casi perfecta, ¿no?, los sonidos. Y aquí vemos toda la estructura colapsada, ¿no? Que eso fue lo más... Ya las personas, pues ya cuando pudieron meterse después de que estuvo controlado el fuego,
pues, a evaluar los daños y prácticamente en ese momento el dictamen fue que fue pérdida total. Es que ni siquiera en el sitio de Puebla se ve afectado el teatro. Había funciones de ópera en ese tiempo. Digo, es que le tocó del otro lado. Pues, sí. Desde luego, no era una zona de combate. O sea, el sitio de Puebla sucede en otros frentes, en el frente del Parral, en el frente del Paseo Bravo, principalmente, pero no en este lugar. Y en esta Puebla imperial, fíjate que los soldados se subían al escenario, si no a escenificar, sí a burlarse de los nativos y de la gente que asistía al teatro, porque había esa costumbre de que los poblanos asistían a la ópera, al Principal, que era una plaza importante en este rubro, igual que en la Ciudad de México. Entonces, cuando no se podía presentar una ópera en México, venían a la ciudad de Puebla a presentar las obras. Bueno, y también ¿no? considerar que dentro, bueno, antes el teatro estaba como encajonado, no tenía una amplia visión como lo vemos ahora por el bulevar, además Por de la eso, traza de las Sí, calles. estaba claro. dentro si de no, las no se veía calles. tan Sí. majestuoso como Los lo vemos teatros hoy. fueron tanto víctimas de incendios que surgió una idea de pensar que Puebla no podía tener dos teatros al mismo tiempo, porque estaba el Guerrero, que también se quemó, y el Cine teatro teatro. principal Sí, es la que decía la leyenda urbana, ¿no? Que no podían La haber leyenda dos urbana. teatros al mismo tiempo Mismo tiempo. porque algo pasaba. Y mira, tan solo pasear por el portal, el portalillo de San Francisco, Claro. esta era la imagen que muchos poblanos se acostumbraron a ver. Desde 1902, esta foto fue tomada en 1936. La podemos datar por este cartel de cine que está aquí, que nos habla de la película de Lupita Tovar, La de Santa. Santa, claro. Santa. de 1936. Ahí está el La primera espectacular, película así que- sonora. Estaba La peli- como lugar para poner anuncios nada más en esos Sí, años. nada más. El Fue jardín se volvió una selva primera película sonora del sonora cine. del Claro. cine Cine mexicano. Entonces imagínate ver el teatro principal en ruinas y que así permaneciera durante 36 años. Sí, Ah, casi sí. 40 años. Pero fue un lugar que se convirtió casi en el objetivo de las andanzas de los muchachos, de los niños, porque iban a las ruinas a ver qué encontraban, a ver cómo se escondían, a jugar, algo de adrenalina, ¿no? Porque eran unas ruinas totalmente Y le céntricas, crecieron inmensas. árboles y plantas y Sí, mira, malezas. tan Mira, solo hay una ahí en la imagen. pantalla vemos el interior del teatro ya en aquel entonces, previo a su restauración. ¿Cómo estaba en la parte de adentro? Sí, mira, toda la hierba crecida. ¿Te imaginas ahora que tienes la oportunidad de visitar el teatro, verla, estás trepado en las lunetas y ver? Sí, entonces imagínate ver cómo queda. Sí, la verdad es que es impresionante. Al paso del tiempo, vemos cómo han ido arreglando este teatro maravilloso, que si no el primero de América, ¿no? Porque hay antecedentes de un patio o un corral de comedias, ahí en la 3 Poniente, y la 3 Sur. Vamos a hacer una pausa y continuamos aquí en Puebla Antigua.